¿Qué tal, jóvenes? A continuación vamos a definir tres conceptos importantes en la química, que son el número atómico, el número de masa y la masa atómica o también llamada peso atómico. Y esto vamos a recordar para comenzar las tres partículas fundamentales de la materia o de los elementos. Vamos a hablar a partir de aquí ya de elementos. ¿Cuáles son esas tres partículas? Que ya las definieron algunos autores dentro de la historia. Son el neutrón, el protón y el electrón. Son las tres partículas atómicas eh, fundamentales en los elementos o dentro de la materia. Vamos a recordar también que los neutrones, ¿qué carga tienen? Pues tienen carga neutra, de ahí que surgió su nombre, es decir, su carga es cero. Los protones, ¿qué carga tienen? Van a tener carga positiva. Y los electrones tienen carga negativa. También ya sabemos que los neutrones, ¿en qué parte del átomo se localizan? Se localizan en el núcleo, en el centro del átomo. El protón también se localiza en el núcleo, en el centro del átomo. ¿Y los electrones en dónde los vamos a localizar? Los electrones los localizamos fuera del núcleo. Fuera del núcleo. Es decir, los electrones están circulando en órbitas fuera del núcleo. También siempre se hace una analogía de la estructura de los elementos, como si fuera un pequeño sistema planetario. En un sistema planetario, ¿quién es el centro, al menos, de nuestro sistema solar? Hay un centro, que es el Sol. Si esto lo trasladáramos a los elementos, el Sol sería el centro. Y aquí, dentro del Sol, ¿a quién encontraríamos? Encontraríamos a los neutrones y a los protones adentro del Sol. Y en órbitas, circulando alrededor del Sol, circulando alrededor del centro, encontraremos a quién encontramos en el sistema planetario, a los planetas. Encontramos entonces circulando alrededor del centro, en órbitas, a planetas. Estos planetas, haciendo esta analogía, a nuestros elementos son los electrones. Estos entonces serían electrones. Los electrones están girando alrededor del centro, alrededor del núcleo, alrededor de donde vamos a tener concentrados a los neutrones y a los protones. Entonces, de manera muy general, esta sería la estructura de un elemento o la estructura de la materia, de toda la materia que pueda existir en todo el universo. Vamos a tener aquí a recordar o a rescatar una característica que a lo mejor no la conocemos hasta este momento, que serían las masas de estas tres partículas. Y vamos a hablar de las masas en unidades de masa atómica. ¿Cuánto aproximadamente vale el neutrón? Aproximadamente vale 1. Vale 1 punto y fracción, pero vamos a tomarlo como el valor de 1. El neutrón, el protón, ¿qué unidad de masa tiene? Es decir, ¿cuánto pesa? También pesa 1. Y el electrón, ¿qué peso tiene?
Su peso exacto es de 0.00549 unidades de masa atómica. Esto es una cantidad muy pequeña, tiene 3 ceros después del punto decimal. Por lo tanto, para cálculos matemáticos dentro de la química, se dice que el electrón, ¿qué peso tiene? Pues casi no pesa. Entonces tiene peso de 0. Lo vamos a tomar como un peso de 0. Entonces, lo que pesa un elemento, ¿quién lo define en realidad? Lo va a definir pues la cantidad de neutrones y de protones que haya en este elemento. Los electrones, como tienen un peso muy pequeño, pues no infieren en ese peso final del elemento. Entonces, estas serían las características generales de las tres partículas atómicas importantes: neutrón, protón y electrón. Sus cargas, en donde las localizamos dentro del núcleo, en la estructura del núcleo, y sus pesos en unidades de masa atómica. Entonces, retomando lo que compete a esta clase, para las definiciones de número atómico, número de masa y masa o peso atómico, entonces vamos a definir ¿qué es el número atómico? El número atómico generalmente se representa con la letra Z. Y el número atómico, a manera muy general, es el número o la cantidad de protones. Vamos a definir protones con la P y un más, que es, los protones son positivos, recordémoslo. Entonces, el número atómico es la cantidad de protones que hay en un átomo o en un elemento. Pero también es igual a la cantidad de electrones. La E de electrones, y los electrones son negativos. Entonces, el número atómico es la cantidad de protones y electrones que hay en un núcleo. Y esas cantidades son iguales. Por eso esta pequeña formulita. El número atómico es igual al número de protones y esto es igual al número de electrones. ¿Qué quiere decir? Que la misma cantidad de protones que tenemos en un átomo, una cantidad de protones que tengo en un átomo va a ser la misma cantidad de electrones que tenga en ese mismo átomo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que esto quede perfectamente claro, qué es lo que me está representando esto. Por otro lado, ¿qué es el número de masa? El número de masa generalmente lo vamos a representar con la letra A. Y el número de masa, la definición a grandes rasgos es el número de protones más el número de neutrones. Es decir, la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, eso es igual al número de masa. Y aquí, si vemos, ya tenemos los tres partículas, ¿verdad? Tenemos los protones, los electrones y los neutrones. Si yo quiero conocer la cantidad de neutrones que hay en un elemento o en un átomo, pues únicamente hay que despejar esta pequeña formulita, que me quedaría en la siguiente fórmula. El número de neutrones va a ser igual a ¿quién? Al número de masa menos la cantidad de protones. Y ahora sí ya tengo protones, electrones, que van a ser siempre los mismos. Si en un elemento hay 5 protones, ¿cuántos electrones hay? 5. Si en un elemento hay 10 electrones, ¿cuántos electrones hay? 10. ¿Por qué? Porque siempre es la misma cantidad. Siempre la cantidad de protones que hay es la misma cantidad de electrones. No siendo así con la cantidad de neutrones. ¿Cómo voy a definir la cantidad de neutrones? Pues con esta fórmula. El número de masa menos los protones. ¿Y de dónde voy a sacar el número de masa? Bueno, el número de masa lo vamos a sacar de nuestra tabla periódica. Por eso va a ser importante e indispensable que tengamos una tabla periódica
a la mano. ¿Y qué es la masa atómica? Por otro lado, o el peso atómico. Bueno, este número o este dato viene en nuestras tablas periódicas. Y esto es el promedio de las masas atómicas de los elementos. Esto es un poquito más complejo. Sin embargo, es importante que lo comentamos, pero lo vamos a seguir analizando en las clases siguientes. Ahorita lo que nos vamos a enfocar es a realizar ejercicios para poder determinar qué cantidad de protones, electrones y neutrones tenemos en algunos elementos. Entonces, vamos a realizar un ejercicio de esto. Vamos a hablar del estaño. El estaño tiene como símbolo atómico Sn y su número atómico es el 50. Y su masa atómica es aproximadamente 119. Su masa atómica exacta, recordemos que para esto hay que tener nuestra tabla periódica, es 118.71. Ese es su peso atómico, su masa atómica. Para estos ejercicios lo vamos a redondear. Si me dice que es la tabla periódica 118.79, ¿a cuánto lo redondeo? Recordemos que del punto 5 hacia adelante sube al siguiente. Entonces subiré a 118. Si es punto 2, punto 1, punto 3 o punto 4, se queda en el número que es. Este es mayor, ¿verdad? Que punto 5. Por lo tanto, aquí vamos a tomar como 119. Bueno, y esto también lo podemos llamar, ya cuando lo redondeamos, como número de masa. Ahora, cuántos protones tiene el estaño? ¿Cuántos protones tiene? Tiene 50. ¿Eso quién me lo define? Pues un número atómico. Y aquí está la fórmula. El número atómico es igual al número de protones. ¿Cuál es su número atómico? 50. ¿Cuántos protones tiene entonces? 50. ¿Cuántos electrones tiene? Son los mismos protones que hay, porque eso ya está definido y alguien realizó los experimentos, la investigación y nos dijeron que el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, si tengo 50 protones, ¿cuántos electrones tengo? También tengo 50. ¿Y cuántos neutrones tengo en un átomo de estaño? Para saber entonces esta cantidad hay que realizar la formulita que tenemos aquí. Si yo realizo esta fórmula, el número de neutrones es igual a ¿qué? A la masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica? 119 es este dato. ¿De dónde lo vamos a tener este dato? De la tabla periódica. Una vez que redondeamos la masa atómica. Entonces, ¿qué sería aquí? 119 menos ¿qué? Menos la cantidad de protones. Para este elemento, ¿cuántos protones tengo? 50 protones. Cuando nosotros realicemos esta operación, 119 menos 50 me queda 69, ¿verdad? 69 más 50 son 119. Por lo tanto, entonces, ¿cuántos neutrones tengo? Para un átomo de estaño, 69. Vamos a realizar otro, que sería la misma dinámica básicamente. Vamos a utilizar el níquel. Lo vamos a poner acá.
Para el níquel tiene símbolo atómico Ni, Ni. Su número atómico, de acuerdo a la información de la tabla periódica, es el 28. Y su peso atómico exacto es de 28.69. Perdón, 58.69 es su peso atómico. Entonces, ¿cuál sería su número de masa? Su número de masa es el peso atómico redondeado, que sería 59. ¿Cuántos protones entonces tiene un átomo de níquel? Protones tiene, ¿cuántos? Lo que tenga el número atómico, serían 28. ¿Cuántos electrones hay? La misma cantidad de protones, que serían 28. ¿Y cuántos neutrones hay? Hay que aplicar la fórmula, que sería el número de neutrones es igual al número de masa, 59 menos 28. Por lo tanto, los neutrones serían 59 menos 28, que serían 31. Entonces, para un átomo de níquel, tendríamos 28 protones, 28 electrones y 31 neutrones. Recordemos que ¿quién me va a dar el peso del átomo? Me lo va a dar los protones y los neutrones. Estos están ¿en dónde? En el núcleo. Y los electrones, pues como no tienen un peso significativo, esto no me le da peso al átomo. Los 28 por 0 son 28. Entonces nada más serían 28 más 31, esto me va a dar el peso. Y está en el núcleo, está concentrado. De hecho se sabe ya en la actualidad que los átomos, el centro, pues es compacto, está pequeño. Y eso es lo que le da el peso a los átomos. Entonces, de esta manera podemos nosotros saber, con la información de la tabla periódica, la cantidad de protones, de neutrones y de electrones que tenemos dentro de un átomo. Posteriormente, más adelante, vamos a definir o vamos a establecer cómo es que están circulando esta cantidad de electrones en órbitas alrededor del núcleo.